Espérense que creo que no está cogiendo mi pantalla completa, pero bueno, de nuevo, muy buenos días para todos. Espero que estén muy bien el día de hoy. Como siempre, es un gran gusto verlos, saludarlos y dedicarle estas mañanitas de jueves a charlar del tema de ciberseguridad. Eh, de nuevo, y como siempre les decimos con Emanuel, precisamente estas conversaciones sobre ciberseguridad, precisamente nos hablan pues de cómo la seguridad, la ciberseguridad no es algo, no es un lugar, no es un espacio, no es un estado al que uno llegue en un momento, sino que más bien es un proceso en el cual nosotros, desde nuestros distintos roles, desde nuestras distintas posiciones, desde las distintas actividades que hacemos dentro de cada una de nuestras organizaciones, jugamos un papel y jugamos una parte importante. Entonces, precisamente con esa clave, es que quiero que también nosotros nos acerquemos al tema de hoy, que precisamente tiene que ver con la gestión del riesgo y tal vez la gestión de riesgo, sobre todo pensándolo en una clave un poco más estratégica. Y ya les voy a decir un poco a qué me refiero con eso. De nuevo, acá, espérense que creo que ya debería estarse presentando la pantalla. Perfecto, ahora sí está funcionando. Simplemente, de pronto me gustaría comenzar con esa observación. Precisamente la semana pasada estaba en Paraguay y estábamos hablando, era el tema de riesgos de sistemas de inteligencia artificial. Y yo les decía a los colegas allá que también son funcionarios públicos del gobierno de Paraguay, que ya me interesaba mucho el tema del riesgo, ¿no? Yo les decía, ¿no? Que como dice esa canción, que una aventura es más divertida si huele a peligro. Yo les decía, a mí me gusta más mucho el riesgo, me parece interesante, pero no porque yo sea una persona extremo que le gusta la adrenalina, sino que me gusta precisamente ver cómo nosotros podemos ser conscientes de esos desafíos que nosotros tenemos, de esas cosas que pueden pasar, que pueden generar afectaciones a nosotros, a nuestras personas y a nuestras organizaciones. Y precisamente por eso se vuelve importante ser consciente de que existen, ser consciente de cómo podemos mapearlos de una manera sistemática y de esa manera también empezar a enfrentarnos a ellos en el sentido de establecer controles y en el sentido de establecer medidas, políticas, procedimientos y demás que nos permitan mitigarlo. Eh, digamos, si yo les pregunto, que esa parece que puede ser una buena manera de comenzar, de comenzar la conversación, y si quieren, de nuevo, yo siempre he dichoso de leerlos, escucharlos en el chat, es ustedes, ¿cuál se les ocurre? Digamos que nosotros tenemos una base de datos valiosísima en el servidor de nuestra entidad, ¿no? Digamos que tenemos ahí la base de datos con la cual se paga la nómina de los funcionarios del Estado. ¿Ustedes cómo creen que podemos garantizar que nadie pueda tener acceso a esa información? Es una pregunta como medio tramposa, medio... Ajá, pero quiero de pronto escucharlos, leerlos, que me manden ustedes qué creen. Yo tengo toda esa información súper importante financiera en el servidor de mi entidad. ¿Yo cómo puedo hacer que nadie la tenga? ¿Cómo se les ocurre? Si quieren un mensajito, un mensajito, una palabra que se les ocurra también para colocarla ahí en el chat. Si quieren, se puede encriptar la información, así es, tenemos modelos para encriptar la información. Esa puede ser una manera de protegerlo. ¿De qué otra manera de pronto se les ocurre que podemos protegerlo? Encriptar, acá nos dicen de nuevo exactamente. Pero miren que yo les voy a dar una respuesta que de pronto va a hacer que se ríen. Y creando perfiles de acceso, claro, también podemos establecer todo, configuración adecuada de roles y perfiles, exactamente. El tema de permisos, de privilegios dentro de la organización, el tema de dispositivos de seguridad lógicos y físicos. Pero miren que les voy a dar una respuesta que ustedes me van a decir, pues qué respuesta tan boba, pero pues es más o menos cierto. La manera en la que ustedes están 100% seguros que nadie va a poder entrar a la información que está en ese servidor es desconectándolo de la corriente. Si ustedes lo apagan y lo desconectan de la corriente, nadie puede acceder a nada de lo que está en ese servidor.
Ahora, hay por supuesto, ustedes tienen otro problema, y es que no solamente las personas, digamos, actores malintencionados, criminales, etcétera, no pueden acceder a ellos, sino que ustedes tampoco pueden acceder a ellas y la organización tampoco puede acceder a ellas. Entonces, eso es simplemente como para darles un brochazo y un ejemplo, digamos, un poquito básico de cómo entonces nosotros nos enfrentamos a esta conversación de cómo hago para garantizar que algo esté completamente seguro, pero al mismo tiempo garantizar eh, que también esté disponible, ¿no? Que eso, digamos, es una parte de la famosa tríada CIA, que también seguramente aquellos de ustedes que están de un poco más, que están más en conocimiento y que están trabajando temas de seguridad de la información lo conocen, que es la tríada de confidencialidad, integridad y disponibilidad, que precisamente nosotros nos tenemos que revisar y analizar cuando miramos lo que pasa con los sistemas de información y cómo garantizamos la seguridad de esos sistemas de información. Entonces, si bien todas las medidas que ustedes me dieron son absolutamente correctas, efectivamente yo puedo encriptar la información, puedo crear unos perfiles de acceso, puedo establecer unas configuraciones de roles y perfiles, digamos también de privilegios dentro de la organización, etcétera, 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 y a través de eso proteger la información. Sin embargo, todas esas medidas, todos esos controles que nosotros podemos colocar no son 100% no son 100% asegurados, por decirlo así, no son 100% absolutos. Y eso implica que eventualmente podemos estar sujetos a vulneraciones y podemos estar sujetos a distintos ya sea ciberataques, ciberincidentes que puedan ocurrir con la infraestructura tecnológica y los datos, los activos de información de nuestras organizaciones. Eso entonces un poco qué implica y por eso quería comenzar la conversación por ese punto y por eso les comentaba esto que nosotros hablamos todo el tiempo de la seguridad y la ciberseguridad como un proceso y es eh, precisamente cómo se vuelve importante entender qué es lo que estamos protegiendo, cómo lo que estamos protegiendo puede ser afectado por distintas instancias, tanto malintencionadas como fenómenos naturales, como errores, etcétera. Eh, y también cómo entonces nosotros podemos comenzar a entender cómo podemos mitigar esos riesgos con propuestas como las que ustedes nos daban y también cómo podemos hacerlo de una manera estandarizada y de una manera organizada dentro del seno de cada una de nuestras organizaciones. Y yo siento que acá siempre me parece importante colocar un tema eh, presente cuando nosotros estamos hablando también de ciberseguridad, especialmente en espacios como estos, en los que estamos hablando muchas veces con los responsables de seguridad de la información y de ciberseguridad en las organizaciones, es precisamente la conversación sobre esa responsabilidad, ¿no? Y es una responsabilidad que también tiene un nivel adicional, por decirlo así, cuando hablamos del caso de los servidores de los funcionarios públicos. Creo que yo les había comentado en la primera sesión, cuando tuvimos el chance de presentarnos y todo lo demás, que precisamente yo soy abogado. Entonces, de hecho, cuando me preguntan a mí, ¿qué es lo que es un abogado? Yo digo, un abogado lo que hace es gestionar el riesgo. Fundamentalmente lo que pasa es que nosotros en la vida asumimos distintos riesgos, asumimos distintas situaciones que pueden llegar a generar un impacto en nosotros y tenemos distintas maneras para gestionar el riesgo. Una de esas, pues, es precisamente las herramientas legales, los contratos, por ejemplo, seguros, etcétera, que son herramientas que nos sirven para gestionar ese riesgo. Eh, y también muchas veces o casi siempre la conversación sobre quién es responsable cuando algo sale malo, quién es responsable cuando hay un ciberataque o un ciberincidente en una organización, también precisamente pasa por una conversación sobre la responsabilidad legal de esa persona. Y precisamente siento que eso es una conversación que vale la pena traer a colación ahorita que hablemos del tema de riesgo, porque en últimas también una parte importante de la conversación no es solamente cómo logramos identificar amenazas, cómo logramos identificar vulnerabilidades, cómo logramos identificar esas probabilidades de que pasen, sino también cuando esos riesgos se materializan, quién es el responsable y hasta qué punto es responsable o por qué debe ser responsable, también desde una perspectiva legal. Tal vez simplemente para mencionarlo especialmente, tal vez para aquellos de ustedes que no tienen ese conocimiento legal, es, como ustedes saben,
En principio, cuando se genera un daño, la persona que causa ese daño es responsable de resarcirlo, es responsable de, nosotros diríamos, de tratar de volver las cosas a su estado anterior, de resarcir ese daño, ese perjuicio que ha causado una persona. Esa idea de responsabilidad tiene incluso un matiz adicional cuando estamos hablando de los funcionarios públicos, porque también seguramente como ustedes lo tendrán muy presente, la actuación, el actuar de los funcionarios públicos también tiene pues todo un principio especial de esa función pública que ejercen los funcionarios y que también les da unos deberes y unas obligaciones adicionales a las que tienen los ciudadanos de a pie y que precisamente pues están relacionados con esa dignidad, ¿no? De ejercer de la función pública. Eso precisamente y sobre todo cuando nos acercamos a conversaciones sobre riesgo es importante tenerlo en cuenta porque cuando las cosas salen mal, esto no solamente en nuestra conversación de ahora, sino en la vida, pues siempre se busca a quién señalar, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que salió mal? ¿Y quién debería responder por esto que salió mal? Y una cosa que siento que es importante y que precisamente creo que va a ser muy valiosa en esta visión, digamos, estratégica de la gestión del riesgo, es en línea con lo primero que hablábamos, es imposible estar 100% cubierto del riesgo. Simplemente uno puede tratar de hacer su mejor esfuerzo, uno puede tratar de colocar medidas, procedimientos, controles. Protocolos para poder mitigar el riesgo dentro de la organización de uno, pero nadie está absolutamente cubierto, nadie está absolutamente indemne de que esos riesgos se puedan materializar. También, que siento que es otra parte importante de la conversación legal, es entender que, y eso es un principio del derecho, que nadie está obligado a lo imposible. Es decir, a mí como persona no me pueden obligar o no me pueden hacer responsable por algo que es imposible. Y nosotros pues acabamos de decir que garantizar 100% de seguridad en algo es imposible. Es un poco qué es lo que quiere decir que también cuando nosotros analizamos la responsabilidad legal de los responsables en temas de ciberseguridad y de seguridad de la información, pues nosotros también pasamos por ese análisis y es, yo no puedo esperar que una persona sea responsable porque un sistema, porque una organización esté 100% segura, porque eso es imposible, pero lo que yo sí puedo mirar, y ahí es donde se vuelve importante esa visión estratégica y esa visión que estamos hablando ahorita desde los estándares, es ver y entender cómo esas personas responsables han tomado medidas, han implementado estándares y sobre todo, digamos, viéndolo desde esa perspectiva legal, han actuado de buena fe y han actuado de una manera diligente de la manera que lo haría una persona, digamos, con ese grado de responsabilidad. Entonces, simplemente porque quiero que comencemos entonces esta sesión por entender el riesgo, por entender que siempre estamos sujetos a algún riesgo, alguna amenaza. Entender también que si bien nosotros tenemos un nivel de responsabilidad dentro de nuestras organizaciones y tenemos un nivel de responsabilidad dentro de los equipos de los cuales nosotros hacemos parte, también es importante entender que no es una responsabilidad absoluta, sino es una responsabilidad que está dada por qué tan diligentes hemos sido nosotros y cómo hemos obrado de buena fe, precisamente para evitar que daños asociados a los sistemas de información o a los activos de información ocurran. Y en ese sentido, eh, precisamente lo que quiero que miremos, lo que quiero que veamos es cómo podemos nosotros empezar en esa primera parte de entender, de analizar el riesgo y comenzar a entender cómo nosotros podemos tomar medidas razonables para poder mitigar esos riesgos y al hacerlo, cómo nosotros probamos que hemos actuado de una manera diligente y al actuar de una manera diligente también, digamos, podemos lograr probar esa diligencia y mitigar también eventuales responsabilidades y riesgos, digamos, tanto sancionatorios como de responsabilidad civil y otros asociados a esto. Entonces, ¿qué espero que veamos nosotros en esta sesión? Charlar un poco de la norma ISO 27001, que seguramente también ya muchos de ustedes
la han escuchado, nuestro estándar de la ISO para seguridad de la información, un poco mirar cuál es la lógica de activos, amenazas y vulnerabilidades, cuál es la definición del riesgo, cómo podemos aplicar algunas metodologías prácticas, por ejemplo, también dentro de esa familia de estándares ISO, la ISO 27005, para tratar riesgos de manera sistemática, que siento que eso tal vez es un poco el ejercicio que miramos, como estamos hablando, ya no solo digamos de nosotros como personas, cómo evitamos el riesgo, sino de cómo se evita el riesgo en organizaciones, necesitamos analizarlo de una manera estandarizada y sistemática. Un poco también hablar, que este fue un documento que yo alcancé a mencionar un poquito por encima en la primera sesión que tuvimos, que es el de el panorama de madurez de ciberseguridad que sacó el Banco Interamericano de Desarrollo y la OEA a finales del año pasado, como en diciembre, si no estoy mal, mirar un poquito en qué está Guate, qué está pasando con Guatemala, y también cómo nosotros podemos tomar decisiones entendiendo el riesgo, entendiendo también cuáles son unas maneras razonables de asumir, de evitar o de simplemente, por ejemplo, mitigar esos riesgos. Entonces acá, sobre todo, y creo que ya lo alcanzamos a mencionar bastante bien, a lo que nosotros nos enfrentamos es a un mundo en el cual el riesgo cero es imposible. Eso simplemente no existe. Siempre hay riesgo, siempre hay un nivel de responsabilidad, siempre hay un nivel de una posibilidad de que alguna cosa salga mal, de que haya algún desafío en ese sentido. Y precisamente partimos de que, de que lo que nosotros hacemos es entonces buscar gestionar el riesgo de una manera que sea tolerable, de una manera que sea aceptable de acuerdo a las necesidades que tiene nuestra organización y también de acuerdo a las posibilidades que nosotros tenemos. A eso tal vez son un poco estos primeros puntos. El tema de riesgo cero no existe y nosotros tenemos que gestionarlo también dependiendo del umbral de tolerancia que tenga nuestra entidad. Hay otro tema que creo que también es importante colocarlo sobre la mesa y es el establecimiento de estas medidas, el establecimiento de protocolos, el establecimiento de soluciones tecnológicas e incluso pues el destinar personal, el destinar equipo, el destinar recursos humanos para realizar estas actividades, pues también implica pues unos costos que también deben ser asumidos por las organizaciones. De hecho, y muy seguramente esta puede ser la experiencia de algunos de ustedes cuando charlan, por ejemplo, con el liderazgo de sus organizaciones. Tal vez una de las partes más duras no es necesariamente em, digamos, convencer al director, convencer al ministro, convencer al viceministro de que es importante preocuparse por ciberseguridad, sino es tal vez mostrarle la importancia de hacer inversiones en algunas soluciones digamos, necesarias para garantizar ese nivel de riesgo que nosotros hemos decidido analizar. Y precisamente siento que uno de los desafíos grandes que también uno mira cuando está mirando qué ocurre en la administración pública, pues también tiene mucho que ver pues con esa disponibilidad de recursos que tienen pues que tienen también las entidades públicas, ¿no? Y siento que tal vez ahí uno encuentra unos desafíos también importantes de restricciones presupuestarias que también, por supuesto, existen en entidades del sector privado y en otro tipo de organizaciones, pero sobre todo se vuelve importante mirar uno cómo logra también tomar decisiones y lograr materializar esas inversiones en ciberseguridad y en seguridad de la información, dependiendo también del tipo de sistemas y el tipo de datos que nosotros estamos utilizando. Siento que algo importante para tener en cuenta y que creo que también le agrega mucho, como mucha profundidad a la conversación, si bien no es algo que necesariamente, digamos, vayamos a hablar ahorita en la sesión de riesgo, sí, o mentiras, en realidad creo que sí tiene bastante que ver, y ya también lo vamos a hablar ahorita, tiene que ver sobre todo con el tema de la identificación de los activos, de la identificación de lo que nosotros estamos buscando, de lo que nosotros estamos buscando proteger. Y ahorita, como hablábamos, como estamos hablando de seguridad de la información, pues estamos hablando precisamente de esos sistemas, de esos datos que nosotros queremos proteger.
Y naturalmente, pues una parte importante pasa por mirar la sensibilidad, la criticidad que tiene esa información, esos datos. Y también, por supuesto, tomar decisiones de cómo protegerlas dependiendo de eso. Siento que precisamente en esa identificación y en esa tarea de clasificar la información y de lograr clasificar los activos de una manera organizada, nosotros también logramos entender esa primera visión de cuál es como nuestra primera prioridad de protección, nuestros primeros activos que están priorizados, y en ese sentido también podemos empezar a mirar cuáles son las inversiones que terminan volviéndose más estratégicas para garantizar la protección de esos activos. Siento que en esta conversación de costo-impacto vale la pena y es importante hablar de priorización, porque siento que simplemente no es realista ni para las entidades públicas e incluso para las entidades privadas pensar en un presupuesto pues casi limitado para temas de seguridad. Hay algunas organizaciones que hacen unas inversiones enormes, muy importantes, sobre todo, por ejemplo, en el sector financiero. Entonces, cuando uno tiene la oportunidad de conocer y mirar cómo funcionan las entidades financieras en lo que tiene que ver con la protección pues, de la información de los activos que resguardan, eh, pues uno fundamentalmente se da cuenta que casi parecen empresas de ciberseguridad en su propia ley, precisamente por el tamaño y la complejidad de las operaciones que manejan. Eh, Sin embargo, pues ese no es una escala que uno espere necesariamente todas las organizaciones. No solamente por este tema de costo-impacto como costo-beneficio, sino también porque no necesariamente todas las organizaciones están tratando datos con el mismo nivel de sensibilidad o de criticidad. Eso precisamente también en línea con lo que hablábamos hace unos minutos de responsabilidad, pues es algo que también es importante tener en cuenta, y es, en últimas, también va a decir mucho sobre mi perfil de riesgo, el tipo de operación que yo estoy llevando a cabo y el impacto también que puede tener esa operación, si llega a tener algún problema. Entonces, naturalmente, y como ustedes se podrán imaginar, si llega a haber un problema, por ejemplo, con el sistema bancario, con el sistema financiero de un país, a causa de un incidente o a causa de un ataque, un ciberataque, el impacto que puede llegar a tener para la sociedad, para ese país, el impacto que puede llegar a tener para esa comunidad, pues es muy profundo. Eh, y puede implicar también un proceso después de no solamente contención, sino también pues después de recuperación de los sistemas y incluso también de ver cómo se puede también poner en práctica los distintos planes de continuidad de negocio para ese caso en particular. Pero en últimas ese es un impacto que puede ser muy alto y que puede tener unas consecuencias negativas muy complicadas para un país, por ejemplo. Parecido pasa con el acceso a varios servicios esenciales, varios servicios públicos esenciales, como por ejemplo el acceso a servicios públicos domiciliarios como energía eléctrica o acueducto de alcantarillado, el acceso a servicios de telecomunicaciones, el acceso a servicios, por ejemplo, de salud. Cuando esos eventualmente pueden quedar comprometidos, que simplemente para traer una palabra que seguramente ustedes ya han escuchado a lo largo de estas conversaciones, son infraestructuras críticas que precisamente garantizan la prestación de esos servicios esenciales necesarios para que digamos, la sociedad opere con una relativa normalidad. Y precisamente cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de infraestructuras, que de hecho muchas veces están también en manos de entidades públicas, pues es importante hacer unas inversiones y hacer unos esfuerzos que, digamos, se compadezcan con esa naturaleza. Digamos, otra historia sería, por ejemplo, si nosotros miramos cuál debe ser el nivel de inversión o cuál debe ser el nivel de compromiso que debe tener, por ejemplo, una persona que está a cargo de una pyme, de una pequeña y mediana empresa, o una persona que está a cargo de una secretaría en un municipio pequeño, etcétera, etcétera. Y también, digamos, en esa conversación de la responsabilidad, como les decía, dependiendo del rol que yo juegue y dependiendo de
de la infraestructura que yo esté protegiendo, dependiendo de la criticidad de las operaciones que lleve a cabo mi organización, de su relevancia para la sociedad, de su esencialidad para la sociedad. Pues eso va a hacer que yo también tenga que mostrar distintos niveles de diligencia a la hora de mostrar que he actuado de buena fe y que precisamente pues he hecho todo lo que estaba en mi poder para garantizar la seguridad de esa organización. Aparte de eso, también es importante mencionar, y por eso les da un poquito todo este contexto, es que esa gestión de riesgos tiene que alinearse con qué es lo que busca hacer la organización, cuáles son esos objetivos misionales, cuáles son esas funciones, cuáles son esas competencias que tiene la entidad, y la gestión de riesgos tiene que alinearse con eso. Si quieren, volvamos a ese primer ejemplo, esa primera pregunta que yo les hacía, que no, pues era un poquito como simplona, digamos, pero que siento que nos sirve para ilustrar varios puntos de lo que vamos a hablar. Entonces nosotros decíamos, digamos, por ejemplo, soy el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda de un país. Y yo, como en ese cargo, tengo la competencia de girar la nómina, de girar los pagos de los funcionarios públicos del país. Entonces, esa información, digamos, por distintas razones, hemos decidido tenerla con una solución on-premise en el mismo ministerio. Entonces, está en unos servidores que tenemos guardados, que tenemos ubicados en algún lugar del ministerio. Y desde ahí es que entonces nosotros sacamos la información de a quién hay que pagarle, cuánto hay que pagarle, cuál es su cuenta bancaria, etcétera, etcétera, etcétera. Hace un rato entonces nosotros decíamos un poco como, bueno, eso lo decía yo principalmente, un poco como en broma de, bueno, pues si usted lo que quiere es que nadie pueda acceder a esa información, porque es información sensible, importante y esencial para garantizar la operación, pues fundamentalmente el funcionamiento de la administración pública, que es naturalmente pagarle a los funcionarios. Eh, pues usted si quiere que nunca nadie pueda acceder a eso, simplemente desconecte los servidores, desconecte los equipos y de esa manera pues ya nadie puede acceder a la información. ¿Cuál es el problema? Que las personas que tienen que hacer los pagos tampoco van a poder acceder a la información. Entonces, ahí nosotros, y de nuevo con un ejemplo como un poco burdo, vemos cuando hay una estrategia de gestión de riesgo que no está coordinada con los objetivos y con la misionalidad de la entidad. Porque en últimas, la razón de ser del Ministerio de Hacienda es, por supuesto, manejar el presupuesto público, manejar el dinero del erario público para pagar los gastos de operación del Estado, dentro de esos, los gastos relacionados con los salarios de los funcionarios, con los salarios y las nóminas de las personas que trabajan para el Estado. Y si no puede hacer eso, pues no está cumpliendo su función. Entonces, si bien nosotros, digamos, como equipo de seguridad podemos estar, digamos, burlonamente muy contentos porque nadie va a poder acceder a esa información y nadie se la va a poder robar, pues en realidad eso está teniendo un impacto pues supremamente negativo para nuestra entidad porque no está pudiendo hacer lo que debe hacer, que es, entre otras cosas, pagar la nómina. Entonces, puede ser que lo que esté diciendo con ese ejemplo como tan exagerado, suene como muy simplón y muy, pues sí, obvio, no tiene sentido hacerlo así, pero sí es importante que nosotros pensemos eso en esa clave, porque a veces no necesariamente es tan evidente y muchas veces medidas que se colocan en las organizaciones para garantizar esos controles y garantizar unos niveles de seguridad terminan generando también unas resistencias dentro de las personas que hacen parte de las organizaciones. Entonces, eh, y siento, digamos, un poco que nos pasa a todos, y de nuevo, no es que yo tenga nada en particular contra esa aplicación, pero me imagino que más de uno de ustedes acá utiliza para entrar a sus correos de sus entidades o sus correos corporativos el famoso Authenticator de Microsoft, ¿no? Entonces uno cuando va a entrar a su cuenta, uno mete su clave, pero además de eso le pide que uno se autentique en una aplicación que uno tiene en el celular. Eh,
digamos, eso naturalmente se hace para tener pues, múltiples factores de autenticación, garantizar que las personas que están entrando a los sistemas de la entidad y de la organización sean las personas que deberían hacerlo, que no hayan personas no autorizadas accediendo a la información y a los sistemas de la entidad. Pero también cuando uno lo habla con la gente ya como mucho más informalmente, pues hay muchos que lo ven como súper inconveniente, no les gusta, les parece como diríamos nosotros en Colombia, una mamera, una cosa muy engorrosa. Y también a veces es complicado, digamos, por ejemplo, yo he batallado mucho con el Authenticator, no por las cuentas de mi trabajo, sino por las de la universidad. Entonces, en una universidad en la que yo doy clases utilizamos Outlook, y un poco lo que a mí me ha pasado en Colombia es que yo he sido siempre muy bueno para botar los celulares y para que me los roben. Entonces, cuando pasa eso, me quedo sin la aplicación del Authenticator y después no puedo entrar a mis correos de las universidades y me toca fundamentalmente ir a la universidad o llamar a la universidad para hablar con el equipo de sistemas para que me desbloqueen todo otra vez, que no necesariamente es tan chévere, especialmente cuando es fin de semana. Uno tiene que revisar trabajos de los estudiantes, pero no lo puede hacer porque pues es fin de semana y nadie está trabajando en la universidad. Entonces, como que siempre están esos balances de para qué es lo que sirven las cosas, cuál es el objetivo de tener estos sistemas funcionando, cómo eso ayuda a materializar los objetivos de la organización, pero también, digamos, cómo hacemos que esa gestión del riesgo no se convierta en un enemigo o no se convierta en una traba o no se convierta en un obstáculo a esos objetivos, sino que todo lo contrario, permita materializarlos y concretarlos. Precisamente en el marco de esa conversación, y como les digo, esto será pues ser novedoso para aquellos de ustedes que ya están trabajando en estos temas de seguridad de la información, que están precisamente a cargo de la seguridad de sus organizaciones, pues es el estándar ISO 27000. El estándar ISO 27000 fundamentalmente de lo que habla es de cómo se diseña, se implementa y se mejora un sistema de gestión de seguridad de la información. Ay, espérense que yo está en el otro lado. Oigan, qué pena con ustedes que yo hasta ahorita me doy cuenta que estaba corriendo las slides en la presentación que no era. Vamos acá, perdón. Entonces, como les comentaba, la ISO 27000 fundamentalmente es la que habla de cómo diseñar, implementar y mejorar un sistema de gestión de seguridad de la información, SGSI. La idea de eso es contar con un marco estructurado que permita analizar los riesgos también de una manera sistemática y tomar medidas también de una manera sistemática en las organizaciones para proteger sus activos de información, es decir, esos datos valiosos, importantes, necesarios para poder llevar a cabo sus objetivos de una manera que sea sistemática y demostrable. Entonces, a mí me gusta esa definición porque todo este cuento que les estaba echando al principio empieza a caer como en su lugar, ¿no? Entonces, acuérdense que yo les hablaba precisamente que las organizaciones tienen riesgos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo para enfrentarme a esos riesgos? Establezco unos sistemas, establezco unos controles, establezco unos protocolos, de herramientas, demás que coloco sobre la mesa o que yo tengo disponible sobre la mesa. Precisamente la ISO propone, creo que 97 controles que se pueden utilizar para distintas funciones, para distintos objetivos, también en el marco de ese sistema de gestión de seguridad de la información. Y, eh, y la idea es precisamente contar con eso y poder usarlos de una manera estandarizada. Acuérdense que nosotros entonces no solamente hablamos de esa sistematización, sino también del tema de la responsabilidad y como yo no estoy obligado a lo imposible, no tengo que garantizar que los sistemas sean absolutamente impenetrables, pero lo que sí tengo que garantizar y lo que tengo que demostrar es que yo actué razonablemente, que yo actué prudentemente, que fui suficientemente y razonablemente diligente y de esa manera, digamos, también yo cumplí con mi rol y satisfice la responsabilidad que tenía respecto a la seguridad de mi sistema. Entonces, fundamentalmente lo que está en el centro no solamente está ISO 27001, sino también fundamentalmente muchos de los estándares ISO, es la idea de los procesos de mejora continua. Entonces, acuérdense
también acá estamos como poniéndole un poco más ¿cómo decirlo? Como de precisión técnica a lo que nosotros veníamos hablando más en general, que entonces la seguridad es un proceso. Precisamente eso es un poco lo que se basa la visión de la ISO 27000. ¿Qué quiere decir? Que estamos en un proceso de mejora continua, que se reconoce que nosotros no queremos, no es como no existe pues un estadio final al cual nosotros queremos llegar y que en algún momento decimos, listo, llegamos, se acabó el viaje y ya, digamos, es esto, no hay nada más, lo logramos, se acabó, ya no hay que hablar más de seguridad, sino precisamente entender que es un proceso y como proceso va requiriendo unas actividades constantes de entender qué está pasando, ver cómo podemos atender esos desafíos que estamos entendiendo, ver si están funcionando, establecer medidas y después de eso repetir de alguna manera. Precisamente de eso es lo que se trata del ciclo de PDCA, que es un poco lo que está en el centro. Me gusta la idea de motor porque es precisamente como ese proceso que se va moviendo dentro del sistema y que va precisamente llevándonos a revisar, a cambiar, a progresar, ¿por qué no? Dentro del sistema. PDCA fundamentalmente son las siglas en inglés, quiere decir Plan, Do, Check, Act, pero que lo podemos traducir como ustedes pueden ver ahí, como planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces, sobre todo esta primera parte de riesgos, como hablábamos hace un rato, una parte muy fundamental y una parte central de la conversación precisamente tiene que ver con cuáles son, cuáles son, cuáles son em, esos activos que nosotros queremos proteger, ¿no? Definitivamente no podemos proteger aquello que no sabemos que tenemos, no podemos proteger aquello que no sabemos dónde está, no sabemos proteger aquello que no sabemos que es valioso. Entonces, una parte importante de esa etapa de planificación precisamente va a tener que ver con entender qué es lo que tenemos, cuáles son los objetivos de nuestra organización, qué es lo que nosotros tenemos entonces como misión y a medida que vamos identificando, por decirlo así, como este inventario de activos, estas misiones, estos roles, estos actores que son relevantes, estos stakeholders que son relevantes dentro de mi organización, empieza, digamos, como a armarse el mapa, armarse el dibujo, armarse la ilustración de qué tenemos, qué necesitamos, qué nos hace falta y cómo lo podemos proteger. Ahí precisamente, como les decía, la identificación del riesgo juega una parte clave porque para identificar los riesgos, yo primero debo identificar cuáles son los activos, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy protegiendo y a qué riesgos pueden estar sujetos? Poco las otras etapas, como les comentaba, ya tienen que ver más con entonces también la decisión de cuáles, por ejemplo, nuestro umbral, nuestro perfil de riesgo, qué riesgos estamos dispuestos a aceptar y cuáles no, cuáles vamos a mitigar, cuáles vamos a pasar a terceros. Eh, Después, cómo ponemos en pie, cómo ponemos a funcionar esos controles que nosotros identificamos. También, como les decía, esto es un proceso en movimiento, entonces se hace importante también monitorear, evaluar y verificar si esos controles que nosotros hemos colocado para mitigar los riesgos están funcionando. Y por último, pues digamos también actuar, cambiar, modificar y después también volver a la etapa de planeación en la medida que sea necesario en ese ciclo de vida del sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, simplemente pues recordarles como que tengan en cuenta eso, eh, eso también dentro de esa conversación como macro que vamos a tener un poquito sobre ISO 27000. Acá, como les contaba, la ISO 27001 no es una norma de una familia de normas, las normas 27000, que precisamente un poco nos buscan dar un entendimiento estandarizado y completo de cuáles son las cosas que nosotros deberíamos tener en cuenta cuando nos acercamos a conversaciones sobre cómo tener seguros esos activos de información. Acá también, digamos, creo que vale la pena recalcarlo, que creo que no lo mencioné tan explícitamente no hace dos slides, es que es bien importante precisamente que este sistema, este estándar,
no está hecho pensado para un tipo de organización en particular, sino es más bien, por decirlo así, un estándar general que busca poder ser aplicado fundamentalmente a cualquier tipo de organización. Eso incluye, por supuesto, digamos, las empresas, las organizaciones privadas, pero también las entidades públicas. Y de hecho, muchos países del mundo, debería decir yo, una gran mayoría de los países del mundo, precisamente han utilizado este estándar como uno de los pilares centrales de sus modelos de gestión de seguridad de la información, incluso ya no solo hablándolos como estándares, sino como verdaderos modelos nacionales de, por ejemplo, seguridad y privacidad de la información. No simplemente, por ejemplo, pues hablando de acá de lo que hay en casa, en Colombia ese estándar ISO 27001 hace pues parte fundamental del modelo de seguridad y privacidad de la información que expide el Ministerio de las TIC, de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y que debe ser seguido por las distintas entidades públicas. Entonces, acá tal vez la idea no es necesariamente que se aprendan esto de memoria, igual incluso seguramente muchos de ustedes ya han implementado, incluso han hecho auditorías en ISO 27000. Entonces, simplemente como para dar un brochazo de pronto cuáles pueden ser digamos, algunos de los estándares que sería importante eh, revisar y que precisamente están organizados en esa familia. Entonces, como hablábamos hace un poquito, está la ISO 27001, que es un poco definir los requisitos generales de un sistema de gestión de seguridad de la información y de como esas cláusulas generales de cómo funciona el estándar. Después vamos a tener la ISO 27002, que es el que establece el catálogo de controles de seguridad que recomienda la misma ISO. Esto, digamos, también valga la pena mencionarlo. Esta norma fue actualizada en 2022 y precisamente ahorita les dije mal, no eran 97 sino son 93 controles, que está, como dice ahí, organizados en cuatro dominios y que un poco son los que proponen que se pueden utilizar para garantizar esa gestión adecuada de los riesgos de seguridad de la información. La ISO 27005 nos coloca una guía específica para la gestión de riesgos de seguridad de la información y sirve precisamente para un soporte con una metodología mucho más detallada de la ISO 27, para la ISO 27001 de hacer esa gestión de riesgos y un poco ahí es donde vamos a estar concentrándonos en lo que nos resta de esta sesión. También incluso hay una adicional, la ISO 27701, que tiene que ver es con la parte de privacidad de información y datos personales. Tal vez ahorita los ejemplos que estábamos dando eran sobre todo sobre datos personales, que hablábamos, por ejemplo, de la información para pagarle la nómina a los funcionarios públicos, pero también, por supuesto, hay otros tipos de información confidencial, de información que tiene algún tipo de reserva legal, que pueden ser, por ejemplo, información relacionada con defensa, con seguridad y orden público, que también entonces tienen una protección especial, pero pues simplemente hay comentarles que hay también unas consideraciones especiales para lo que tiene que ver con protección de datos personales y privacidad de la información. También hay otros estándares, como por ejemplo la ISO 27017 y la 27018, que tienen que ver con controles específicos para seguridad en la nube y para protección de datos en entornos de cloud. Eso también siento que es especialmente importante hablarlo en el marco de las conversaciones con la administración pública, con el sector público, porque unos de los usuarios más grandes de los distintos servicios de computación en la nube, ya sea nube pública, nube híbrida, nube privada, suelen ser las entidades públicas y una parte muy importante de su información y una parte muy importante de sus sistemas precisamente corren sobre algunos de estos servicios de nube y eso naturalmente pues implica tener también unos controles de seguridad específicos e incluso siento que tiene toda otra dimensión adicional acá, tal vez hablándolo también más, por decirlo así, como desde esa visión de abogado y de esa visión legal, también partes que tienen que ver con los contratos y partes que tienen que ver cómo se da todo el tema de la contratación pública de este tipo de servicios y cómo yo puedo incluir dentro
dentro de estas conversaciones también de seguridad, por ejemplo, el manejo que se da contractualmente a la provisión de los servicios y cómo también yo puedo establecer dentro de esos contratos públicos a través de los cuales yo adquiero servicios de tecnología, algunas consideraciones y algunas normas relacionadas con pues la gestión del riesgo y sobre todo la distribución de los riesgos en el caso de compras de sistemas tecnológicos. Entonces acá, como les decía, sobre todo vamos a estar charlando un poco del concepto de riesgo, particularmente en la ISO 27005. Acá, tal vez la, como la fórmula, pues, para pensar en cómo funciona el riesgo es, pues, es un poco analizando la probabilidad contra contra el impacto, ¿no? Un poco un poco lo que nosotros queremos analizar ahí, incluso también seguramente ustedes lo habrán visto en las matrices de riesgo que normalmente utilizamos. Nosotros lo que vamos a encontrar son dos, una fila y una columna en la que miramos la probabilidad de que pase algo versus el impacto que podría tener sobre el activo. Y nosotros en últimas lo que estamos analizando es cuál es la probabilidad de que algo pase de una manera inesperada, de que suframos un accidente, de que seamos víctimas de alguna suerte de ataque y cuál es el impacto o cuál podría ser el impacto que podría tener eso para el activo y sobre todo cuál es el impacto que podría tener para la organización. Entonces, por ejemplo, un ejemplo también como medio simple, pero que creo que puede ser bien ilustrativo, que también daba yo hace algunas semanas en una clase, es, em, incluso hay una película de eso que se llama Don't Look Up, que es con Leonardo DiCaprio, todo eso, un poco lo que ellos narran es, o el cuento que echan es que unos científicos se dan cuenta que hay un meteorito que puede caer en la Tierra, que puede ser como una extinción masiva, y nadie les presta atención y bueno, y pasan un montón de cosas, es una película divertida. Pero, digamos, un poco lo que está ahí es, por ejemplo, nosotros en cualquier momento podríamos estar en riesgo de que efectivamente pasara algo así, ¿no? De que cayera un meteorito en la casa nuestra y pues digamos el impacto de que cayera un meteorito sería, pues, mejor dicho, que hasta ahí llegamos, no contamos el cuento. Entonces uno podría decir, no, pues el impacto de eso, pues es el nivel más alto, es un impacto altísimo, porque digamos lo que implicaría es, ya, pues digamos un poco dejar de existir, colgar los guayos, digamos nosotros. Pero también cuando miramos la probabilidad de que eso pudiera llegar a ocurrir, eh, pues no necesariamente es muy alta, es baja, incluso uno podría decir bastante baja. Después, por supuesto, uno puede preguntarle a los dinosaurios qué piensan al respecto, pero un poco la idea que quiero que se llevan es precisamente como nosotros vemos, sí, esto puede tener un impacto catastrófico, pero al mismo tiempo la probabilidad de que pase es tan baja nosotros, em, pues, mm, eh, nosotros pues un poco lo que vamos a mirar es precisamente cómo cómo se cruzan esas dos lógicas dentro del contexto de nuestra organización y em, a través de eso, pues vamos a tomar también una decisión. Em, digamos un poco, acá también hay una pregunta que acabo de ver en el chat que nos pregunta Abdías de cómo podemos hacer para medir la probabilidad y el impacto. Pues lo primero es cuando nosotros estamos analizando la probabilidad, nosotros lo que estamos mirando sobre todo es la frecuencia esperada de un evento, o sea, la frecuencia de que pase algo, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, nosotros estamos preocupados con las inundaciones en una ciudad y nosotros sabemos que, digamos, por ejemplo, en el mes de abril y mayo,
es donde se presentan los picos de lluvias y cuando miramos la información histórica que tenemos de el nivel de lluvias que hay en esos meses de los últimos 50 años, lo que encontramos, por ejemplo, es que hay un nivel de lluvias particularmente alto y que usualmente ese nivel particularmente alto de lluvias ha estado acompañado con eventos de, por ejemplo, deslizamientos de tierra, eventos de crecidas de los ríos, de inundaciones, etcétera. Entonces, la primera parte, digamos, si fuéramos a analizar qué deberíamos hacer con la mitigación de ese riesgo, es nosotros entonces vamos a mirar cuando tenemos información histórica, porque también algunas veces no lo tenemos, como cuál es la frecuencia esperada de que ocurra un evento. eh, y ahí en ese caso, que digamos es tal vez como basado en un evento natural que es relativamente periódico, que son las estaciones de lluvia que hay en los países, vamos entonces a poder tener un análisis sobre cuál es la probabilidad de que haya, por ejemplo, una inundación en abril y mayo, teniendo en cuenta la información pasada que tenemos. La gravedad, el impacto, perdón, nosotros sobre todo lo vamos a mirar como la gravedad de las consecuencias y nosotros normalmente lo que vamos a utilizar son unas escalas que pueden ser cualitativas o cuantitativas. Entonces, la evaluación cualitativa es nosotros apelamos a la información o apelamos a la información de algunos expertos o apelamos a algunos estándares de nuestra industria en particular para analizar qué tan grave o qué tan no grave puede ser un evento determinado. Digamos, por ejemplo, para eso se pueden utilizar escalas que pueden ir de 1 a 5, que pueden ir de 1 a 10, y nosotros un poco ahí lo que hacemos es evaluarlos en base a la información del juicio de los expertos. Pero también, digamos, por ejemplo, como hablamos ahorita con el ejemplo de la probabilidad de las lluvias, nosotros también podemos hacer una evaluación cuantitativa. Ahí fundamentalmente nosotros lo que vamos a usar es emplear datos numéricos, también muchas veces datos históricos y modelos matemáticos para tratar de entender cosas como por ejemplo cuál puede ser el impacto financiero de que pasara alguna cosa, cuál puede ser el impacto en tiempo, cuál puede ser el impacto en seguridad y eso también pues precisamente nos va a dar una visión de cuál puede llegar a ser el impacto para nuestra organización. Muchas veces también, especialmente con eventos, con incidentes, con situaciones que pueden llegar a tener una implicación bastante grande, es complicado saber el impacto y muchas veces tampoco es tan fácil de medir en términos financieros. Entonces, pongamos, digamos, un ejemplo un poco dramático. Digamos, estamos que, digamos, valga la pena decirlo, esto es algo que pasó en Colombia hace unos años. Nosotros tenemos al mayor proveedor de servicios de salud del país. Ese proveedor de servicios en salud es víctima, perdón, de un ataque con ransomware y ese ataque con ransomware bloquea varios de sus sistemas. Dentro de eso es el sistema que se utiliza para la asignación de citas, ¿no? Entonces, digamos, esto fue lo que pasó. Si nosotros fuéramos a medir el impacto, hay un impacto financiero que nosotros podemos medir relativamente fácil, que puede estar asociado al costo, por ejemplo, de recuperar la funcionalidad de los sistemas, que puede estar asociado a los ingresos que dejan de entrar por las personas que no fueron atendidas, que puede también estar relacionada, por ejemplo, con el tiempo en el cual los médicos no pudieron estar atendiendo, porque pues ellos les está pagando, digamos, su salario y como no estuvieron atendiendo ese pago no necesariamente está generando un ingreso, eso puede ser también otro impacto financiero, pero algo que escapa a ese análisis puede ser, por ejemplo, el impacto en la salud de las personas que por no ser atendidas sufrieron unas lesiones mayores o, digamos, Dios no lo quiera, también, por ejemplo, fallecieron. Entonces, la medición del impacto también tiene esa dimensión adicional de que no necesariamente es tan fácil decir como listo, el impacto de esto es $1 millón. O el impacto de esto es, o por ejemplo, cuando hablamos de impacto en términos de reputación, ¿no? Entonces, por ejemplo, pasó este caso y las personas entonces dejan de confiar que sus datos estén seguros con ese proveedor,
cuál es el impacto, cuál es el valor financiero de esa pérdida. Digamos, nosotros podríamos de pronto calcular cuál fue la cantidad de personas que se desafiliaron después de que pasó ese ataque ransomware, pero igual sería como un proxy no necesariamente tan claro de cuál es, de qué es lo que estamos perdiendo financieramente por haber perdido la confianza y como el buen nombre ante nuestros clientes, como que no necesariamente es tan claro, pero la idea un poco sí es, digamos, de esos lados, tanto de probabilidad como impacto, sí poder tratar de acercarnos a través ya sea la opinión de, de expertos o incluso tal vez a través de modelos matemáticos y financieros que nosotros podemos formar de acuerdo a a la información que tenemos en nuestra organización y de esa manera ver cuál puede ser un riesgo. Entonces, un poco acá y para responder la pregunta de Abdías, que no, muchísimas gracias y me parece muy valiosa, es para medir, nosotros vamos a hacer evaluaciones cualitativas o evaluaciones cuantitativas dependiendo de la información que nosotros tengamos disponibles dentro de nuestra organización. Vamos a cruzarlas y a través de eso es que entonces nosotros vamos a poder hacer nuestra matriz de riesgos. De hecho, ahora que lo pienso, haber colocado un dibujo, una matriz de riesgos, pero sí, digamos, esa más o menos es la idea. No sé si de pronto con eso más o menos respondo tu pregunta, si también a todos más o menos les quedó claro. eh, si no, o incluso yo creo que podemos ponerlo acá chiquitico. Si quieren, denme un segundo. Y mejor, pues mejor miremos una matriz de riesgo, creo que con eso queda también mucho más claro. Entonces, a ver, esto va acá, me demoro un segundo y se los muestro. A ver, pues les comparto esto un segundito y ya volvemos a la PPT. Entonces, simplemente como para que se hagan una idea de cómo se ve una matriz de riesgo, acá por ejemplo, digamos, esta es una matriz de 5 por 5. Lo que nosotros vamos a mirar es entonces el impacto y es qué tan severos serían los resultados si se materializa un riesgo, pasando de insignificante a severo, que era un poco esta escala que yo les decía, uno puede poner de 1 a 5, y cuál es la probabilidad de que ocurra ese riesgo, de que ocurra un evento, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de que en abril y mayo llueve un montón y hay inundaciones, probablemente nosotros podríamos decir, bueno, ¿cuál es el riesgo de que se inunde el edificio donde está la, donde está guardado, donde está nuestro data center? Y podemos decir, no, pues puede ser probable y el daño que podría hacer pues es significativo porque puede dañar la infraestructura o puede ser muy significativo porque puede ser que no solamente se dañe nuestros equipos, sino que sea irrecuperable la información. Entonces, por ejemplo, podríamos estar, espérense, he dicho que creo que acá puedo anotar. Entonces, entonces... Nosotros, digamos, por ejemplo, en ese ejemplo pensé que lo marcamos, si pensamos pensando en cuándo sean las lluvias en abril y mayo, y sabemos que hay una probabilidad alta de que llueva y que esas lluvias generen inundaciones. Además de eso, sí sabemos que hay un riesgo, digamos, significativo o bastante, digamos, un impacto significativo alto de que por ejemplo, nuestros equipos puedan mojarse y dañarse, haciendo que la información quede inaccesible. Digamos, decimos, no, no es un daño severo porque tenemos un backup en otra parte, pero sí puede ser un daño significativo mayor porque puede afectar las operaciones de esa entidad. Nosotros podemos decir, por ejemplo, estamos en un nivel de riesgo como este. Es un nivel de riesgo muy alto porque tiene una probabilidad bastante alta de que ocurra y además de eso el impacto, la gravedad en caso de que ocurriera, pues también es bastante elevado. Entonces, es un poquito como lo que nosotros jugamos cuando estamos en esa matriz de riesgo, como a mirar esas dos dimensiones. Entonces, si quieren, déjenme acá vuelvo a nuestra PPT. Eso está por acá. Listo. Entonces, de nuevo acá, volviendo muy rápido, em, volviendo muy rápido.
ya creo que un poquito con lo que hemos hablado, pues está claro de que hablamos de probabilidad, está claro de que hablamos de impacto, está claro un poquito de que hablamos cuando hacemos esta noción de, pues digamos, de matriz de riesgo y también, pues naturalmente vamos a darle prioridad a las cosas que tienen más impacto y que tienen más probabilidad de ocurrir. ¿Cuáles son también algunos otros componentes que hacen parte del riesgo y que nos ayudan a entender esta conversación? Entonces, ya hablamos, listo, si no, los riesgos, no sé qué, hay que tratar de mitigarlos, pero acuérdense que al principio yo les decía, no hay manera de saber cuáles son los riesgos si no sabemos qué es lo que estamos protegiendo. Y precisamente cuando nos preguntamos qué es lo que estamos protegiendo, estamos hablando de los activos, ¿no? En inglés se llama de assets, ¿no? Entonces, acá los activos son todas aquellas cosas, personas, bienes, demás, que tienen un valor para la institución. Y como tienen un valor, pues los vamos a intentar proteger, vamos a intentar resguardarlos para que estén seguros. Entonces, ¿cuáles pueden ser esos? Datos, ¿no? Como el ejemplo que nosotros dábamos hace un rato de información para pagar nómina. Los sistemas de información, es decir, por ejemplo, el sistema que nosotros tenemos para hacer los pagos de nómina, qué sé yo, la API que nosotros utilizamos para conectarnos a los servicios financieros y a través de eso realizar los pagos. Puede ser incluso, por ejemplo, hablando de personas, la persona que está a cargo de autorizar los pagos y quién tiene la información sobre cómo hacerlos, etcétera, etcétera. Todos esos son elementos que nosotros queremos proteger dentro de nuestra organización y por eso son activos. Aparte de eso, a la hora de identificar los riesgos, pues nosotros también vamos a pensar en las amenazas, es decir, cuáles son esos eventos, esos sucesos, esas cosas que pueden pasar, pero también esas personas, esos agentes, actores que pueden causar un daño al activo, ¿no? Que puede ser un malware, puede ser un virus de computadora, puede ser un error, puede ser un accidente, puede ser un desastre natural, ¿no? Creo que acá un poco hemos hablado de todos, ¿no? Puede ser un atacante malicioso, ¿no? Como el caso del ransomware que hablábamos al operador de salud. Puede ser un desastre natural, como el caso em, de la inundación que estamos hablando, o puede ser simplemente, qué sé yo, alguien eh, hizo algo que no debía. Por ejemplo, apagó el data center, perdón, apagó nuestro servidor, o efectivamente se apagó el data center porque pasó alguna cosa, y eso también genera unas amenazas para esos activos. No necesariamente todas tienen que ver con, me parece importante mencionarlo, como con un origen de un atacante o con un origen, digamos, malicioso, sino a veces simplemente pues, pueden ser eventos de la naturaleza. Otra parte que nosotros también tenemos que analizar es la idea de vulnerabilidad. Las vulnerabilidades son debilidades que pueden ser afectadas, que pueden ser explotadas, perdón, por las amenazas para lograr afectar los activos. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de la inundación, que me parece que puede ser como un poco más sencillo de entender. Entonces nosotros sabemos que de abril a mayo llueve un montón y por eso hemos decidido poner en nuestro edificio un sistema de drenaje que hace que cuando el agua sube a cierto nivel, se drena y sale por, digamos, el acueducto y de esa manera logramos mantener el nivel del agua para que no se nos inunde nuestro edificio. Digamos, por ejemplo, que a ese sistema de drenaje no se le ha hecho mantenimiento, qué sé yo, en 3 o 4 años y está lleno de hojas, de basura, la gente pasa por ahí, tira bolsas, qué sé yo. Ahí nosotros, por ejemplo, tenemos una vulnerabilidad, ¿no? Porque tenemos una medida que hemos colocado para mitigar un riesgo, un riesgo en este caso causado por las lluvias, que no podría no funcionar como nosotros esperamos porque no está, digamos, completamente operativo, ¿no? En ese caso, pues, si nuestro drenaje se tapa porque está lleno de basura o lleno de hojas o lleno de lodo, nosotros seguramente nos vamos a inundar y vamos a tener un problema. Entonces, por ejemplo, tenemos una vulnerabilidad. Y hablando más en el tema de seguridad de la información, podemos encontrarnos, por ejemplo, sistemas que no están actualizados y no tienen todos los parches de seguridad, por ejemplo, que no haya un control adecuado de los privilegios dentro de los usuarios de una organización, que no haya unos sistemas para verificar las contraseñas, que no haya mecanismos de múltiples factores de autenticación, etcétera. Todas esas son vulnerabilidades que pueden
tocar también esta parte del riesgo. Y el impacto, pues bueno, ya fue un poquito lo que hablamos, cómo eso nos genera eh, un, un- un impacto negativo sobre nuestra organización y sobre nuestro activo. Sin embargo, acá yo simplemente, y lo mencionamos hace unos minutos, yo quiero que como precisamente estamos hablando de seguridad de la información, entendamos el impacto no solamente como así la gravedad de que pase algo, sino también las consecuencias que eso va a tener sobre esa tríada ASIA que nosotros hablábamos hace un momentico, que es lo que nosotros buscamos proteger con nuestro modelo de gestión y seguridad de la información, que es la confidencialidad, la integridad de la información y la disponibilidad de la información y los sistemas. Entonces, eso es un poco en clave de lo que vamos a entender también esta idea de riesgo. Como les comentaba, entonces una de las partes más importantes va a tener que ver con identificar esos activos de información. Es decir, entender qué es lo que estamos protegiendo. Como hablábamos, esos activos abarcan todos los recursos con valor de la institución y su clasificación también termina determinando el nivel de protección requerido y hacer la tarea de clasificar y de alguna manera inventariar esos activos también se termina volviendo muy importante porque acuérdense que nosotros, como hablábamos hace un rato, tenemos que alinear nuestra estrategia, nuestro modelo de gestión de seguridad de la información con los objetivos de la organización y también con nuestra restricción de presupuesto, porque también sabemos que no tenemos un presupuesto infinito. Entonces, ¿por qué se vuelve importante clasificar los activos? De nuevo, porque me va a permitir entender qué tan sensibles son, qué tan críticos son para mi operación, de pronto si pueden ser sujetos a una vulnerabilidad en particular y a través de eso también, digamos, gestionar como toda esa comprensión y esa clasificación para ver qué es prioritario, qué es más prioritario, qué es menos prioritario y también tomar medidas y hacer inversiones y esfuerzos pues, que sean compatibles con ese análisis. A mí también me parece importante mencionarlo y es tal vez no lo dije al principio, pero cuando nosotros hablamos de seguridad de la información, nosotros tal vez estamos hablando de un ámbito un poco más amplio del de simplemente ciberseguridad. Acá nosotros estamos hablando de todos aquellos activos de seguridad de la información, de todos esos activos de información, sistemas informáticos, datos, pero también estamos hablando de infraestructura crítica, estamos hablando de personas, estamos hablando de procesos. Entonces, tal vez seguridad de información tiene un ámbito un poco más amplio que el de ciberseguridad y por eso precisamente acá estamos hablando de información, de sistemas, infraestructura, personas y procesos que hacen parte de esto. También, por supuesto, como hablábamos hace un rato, la clasificación de la información termina volviéndose muy importante. Entender qué información es pública, cuál información es de uso interno, cuál información es de uso confidencial, cuál información es secreta. Y de esa manera también nosotros vamos asignando controles proporcionales al nivel de sensibilidad de cada uno de esos activos de información. Porque naturalmente no es lo mismo, qué sé yo, que se filtre un correo que dice cuando cumple años el director, o mejor dicho, no es lo mismo que se filtre un correo en el que están invitando a la fiesta de cumpleaños del ministro, decir una cosa, a que se esté filtrando información, por ejemplo, sobre la agenda privada del ministro. Entonces también, en el momento que nosotros también clasificamos esos distintos tipos de comunicaciones, esos distintos tipos de información de distinta manera, también eso nos va a permitir establecer controles adecuados. E incluso si ustedes lo miran, eso suele ser la práctica también en muchas organizaciones. Al comienzo de las comunicaciones dicen, esta información es de uso interno, esta información es pública, esta información es confidencial, es secreta, y eso también, digamos, amplía o restringe el ámbito de personas que deberían poder tener acceso y conocimiento de esa información. Tal vez sea algo importante para mencionarlo, que si bien no es, digamos, no está necesariamente dentro del estándar ISO 27000, pero es una buena práctica que se suele utilizar, es un tema que se llama de semaforización. Entonces, la semaforización, pensándolo precisamente como un semáforo, los que usamos en tránsito, es pensar cómo a cada uno de esos colores le corresponde
un nivel de atención y también un nivel de protección, dependiendo de lo que son. Entonces, la información secreta, más crítica, por ejemplo, es de color rojo, la información interna, la información más abierta es de un color verde, la información que puede ser pública no tiene ningún color, y de esa manera, pues digamos, también nosotros logramos identificar cuál es el tratamiento que se le debe dar. Y acá también me parece bien importante mencionarlo. Mucho de esto, de hecho, no tiene que ver necesariamente con inversiones en tecnología, sino tiene que ver mucho con unas tareas de sensibilización y de socialización de distintas políticas y protocolos que se colocan dentro de las entidades para estos temas. A mí, algo que siempre me parece importante mencionar cuando tenemos este tipo de espacios, especialmente con eh, digamos, con funcionarios públicos. Es muchas veces uno habla de estas charlas y al final se me dicen, listo, no, Germán, está bien, te creo, me hace sentido, veo que hay un tema que nosotros tenemos que prestar atención, que es importante, pero es que no, la entidad no tiene recursos, o es que la empresa no tiene plata, o la organización no puede hacer eso en este momento porque X, Y, Z. Yo les digo, sí, está bien, digamos, súper entendible, no pasa nada, está bien, pero nosotros decimos acá un mango bajito, una low hanging fruit, una cosa que uno puede comenzar haciendo y que no necesariamente es muy costosa o difícil, es comenzar a establecer esos protocolos y esos procedimientos y comenzar a hacerlos saber dentro de los miembros de la organización. Entonces, por ejemplo, en el proceso de onboarding, cuando llega una persona, decirle, mire, estos son los tipos de información que usted puede recibir, este es el tipo de tratamiento que tiene que dar si es tal o pascual, establecer esos protocolos y que sean conocidos por las distintas partes de la organización. Por eso esa idea que decíamos ahorita de las partes interesadas, de los stakeholders de la organización, y a través de eso nosotros podemos ir ganando unas victorias tempranas en términos de conocimiento, de sensibilidad y de hacer comenzar a moverse ese proceso de seguridad. Acuérdense que yo les decía al principio que una parte que suele ser retadora de todo esto es precisamente ¿cómo decirlo? Ganarse como conseguir la atención del liderazgo para que también decida ganar, para decida invertirle recursos. Y siento que también muchas de estas actividades sirven para que el liderazgo de la organización diga, pues mira que están haciendo esto de pronto es importante, esto de pronto es algo que tenemos que prestarle más atención. Y eso también son victorias que uno puede ir haciendo. Al final del día, como yo lo veo mucho y siento que así ha sido también mi experiencia trabajando con funcionarios públicos de distintos países, digamos, los campeones, los líderes, los que terminan, digamos, haciendo avanzar estos procesos desde adentro de las entidades, no necesariamente son las cabezas, no sé, el ministro, el viceministro, sino muchas veces son los mismos funcionarios que entienden el tema y empiezan a decir, es verdad, yo podría hacer algo sobre esto, es verdad, yo podría hablar con mi jefe sobre esto, es verdad, yo podría hablar con mis colegas sobre esto, porque no sacamos una política de esto, porque no sacamos un procedimiento sobre esto. Y de nuevo, no necesariamente son procesos muy complicados, sino comenzar a establecer esas políticas de qué debe pasar dentro de la organización en esos distintos eventos. ¿Cuáles son, entonces, ya hablamos de amenazas y hablamos de vulnerabilidades? ¿Cuáles son algunas amenazas y algunas vulnerabilidades que nosotros encontramos en el sector público? Si quieren, simplemente para que lo recordemos. Entonces, acá hablamos que una amenaza es un evento, un agente que puede causar un daño a un activo y la vulnerabilidad es una debilidad que puede ser explotada para generar ese daño. Eh, ¿Qué podemos ver nosotros en términos de amenazas? Lo primero es malware, ransomware y actores maliciosos que están interesados en destruir información, en capturar, robar información o en generar muchas veces caos. Creo que eso también es importante mencionarlo. No necesariamente la motivación de los atacantes siempre es de naturaleza económica, aunque usualmente suele ser de naturaleza económica, pero para el sector público muchas veces suelen también ser actores que tienen una motivación más de desestabilización de la, de las entidades, ¿no? Un poco el cuento que ustedes han escuchado, el hacktivismo, ¿no?
hackers que no tienen una visión necesariamente ganar dinero con esto, sino simplemente lo hacen como una estrategia de activismo. También hay amenazas, por ejemplo, relacionadas con phishing e ingeniería social, ¿no? Phishing, creo que simplemente para que todos lo sepan, es cuando, por ejemplo, se trata de copiar cómo es la información de una persona o de una entidad en un correo, en una página web, y a través de eso se trata de robar la información de las personas. Ingeniería social es cuando a través de engaños se convence a las personas de que entreguen información o de que entreguen datos que son valiosos, como por ejemplo cuentas personales, números o información financiera, contraseñas. También hay ataques internos, unas veces también empleados o contratistas acceden, modifican o filtran información de forma maliciosa, y también a veces simplemente pues hay fallas humanas, ¿no? Errores que no son intencionales, sino simplemente algo no funciona bien, a alguien se le pierde un computador, a alguien se le pierde un celular, y eso genera pues también unas amenazas. ¿Cuáles suelen ser las vulnerabilidades? Es decir, como por dónde se entran estas amenazas, por dónde se entran estos atacantes y por dónde ocurren estos eventos. Muchas veces eh, nosotros lo que vemos es que a veces hay sistemas desactualizados, software sin parches de seguridad, eso puede ser explotado. Digamos, también creo que eso es importante mencionarlo, yo creo que eso lo tiene muy presente, particularmente aquellos de ustedes que están como más en la parte técnica, aquellos de ustedes que también, decimos nosotros en Colombia, echan código, y es mucho o sea, mucho de lo que pasa en el ecosistema, pues pasa en foros y pasa en redes y pasa en conversaciones en Internet. Entonces uno puede ir y ver cómo las personas están compartiendo información de Vox, compartiendo información sobre cómo hacer algo, compartiendo repositorios. Creo que muy seguramente muchos de ustedes son súper familiares con GitHub y demás. Entonces, en últimas, toda esa información sobre cómo hacer las cosas se comparte en Internet, pero también toda la información sobre cómo hacer ataques y demás también está disponible en Internet. Entonces, muchas veces lo que pasa es cuando hay vulnerabilidades conocidas de sistemas, esos sistemas se actualizan, se parchan para evitar esas eventuales vulnerabilidades. Sin embargo, cuando eso no se hace, muchas veces la información ya está disponible en foros y demás de cómo explotar esas vulnerabilidades pues para, digamos, también atacar y perjudicar a las personas. Otro tema que suele ser una vulnerabilidad son las faltas de controles de accesos, es decir, no hay una autenticación fuerte, es decir, no puede entrar con una contraseña y no hay una política de contraseñas, es decir, no puede entrar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y eso está bien, pues si esa es su contraseña, pues les recomendaría que la cambiaran. También hay todo un tema de gestión de privilegios, por ejemplo, qué sé yo, que si yo soy el encargado digamos, si yo estoy a cargo si yo soy el vigilante que está a cargo de la portería de ingreso del ministerio y yo tengo mi computador para llevar mi registro de las personas que entran y salen, que yo solamente tenga acceso a eso, que por ejemplo yo no pueda acceder en el sistema a la información financiera de la entidad, o que yo no pueda acceder a la información de las nóminas de la entidad, o que yo no pueda acceder a la información de los demás empleados del ministerio, por decir una cosa. Eso en últimas también pues es un tema de gestión de privilegios, y ahí sobre todo el administrador del sistema pues tiene que ser muy cuidadoso de garantizar la menor cantidad de privilegios posibles, o sea, la menor cantidad de privilegios necesarios para llevar la actividad que uno necesita. Y también muchas veces es importante revisar qué está pasando con las cuentas, cuáles están activas, cuáles no tienen actividad, cuáles tienen actividad anómala, y también mirar eso. De otro lado está el tema de las configuraciones, cómo se ajustan por defecto los sistemas, cuando hay puertos abiertos o redes que se encuentran mal segmentadas. Digamos, simplemente para mencionarlo, el tema de los puertos, seguramente eso le pasa mucho a varios de ustedes en sus organizaciones, especialmente cuando les entregan a ustedes sus computadores, es que los puertos USBs, por ejemplo, no sirven. Entonces, ustedes no pueden conectar memorias, no pueden conectar flash drives, no pueden conectar memorias USBs, y un poco, digamos, eso se hace precisamente para que no puedan, sus puertos no estén abiertos y no puedan entrar atacantes por ahí.
También el tema de la segmentación de las redes, lo que se hace es que para que en caso de un ataque no quede comprometida toda la red en su conjunto, sino que pueda, digamos, como, siempre digo mal esta palabra, compartir, como compartizar, puede ser, o sea, como hacer compartimientos del sistema para evitar una falla, digamos, una falla crítica cuando solamente hay un punto de quiebre del sistema. Entonces, eso también es importante tenerlo ahí. Nosotros ya habíamos hablado entonces un poquito del tema de evaluación de riesgos y precisamente esto está en el corazón del modelo. ¿Qué es lo que entonces nosotros vamos a hacer? Vamos a identificar cuáles pueden ser unos eventuales riesgos. Ya sabemos que está la conversación de probabilidad, la conversación de impacto, el nivel de riesgo cuando los combinamos ambos en el modelo en nuestra matriz de riesgos. Y para eso vamos a identificarlos, analizarlos, evaluarlos y priorizarlos. Porque entonces, volviendo a nuestro ejemplo del meteorito, pues sí, es un riesgo que tendría un impacto muy alto, pero pues que tiene una probabilidad de ocurrir casi cero. Entonces, de golpe, pues puede no ser muy importante priorizarlo en la medida que no va a ser priorizado, pues simplemente yo voy a aceptar ese riesgo, ¿no? O sea, si eventualmente cae un meteorito, pues no hay nada que hacer. Y no nos vamos a preparar para eso porque la probabilidad que ocurra es muy bajita. Y ahí, espérense que, de hecho, hasta ahorita me acabo de fijar que Raúl Molina me ha mandado una preguntita hace unos minutos. Y Raúl nos preguntaba cómo manejar el nivel de riesgo impacto en SW, entiendo que software, de terceros. Esa es una parte muy importante y también cuando nosotros hablamos del sistema, del modelo de gestión de seguridad de la información y hablamos de esta idea de stakeholders, de partes interesadas, no solamente nos estamos refiriendo a las personas dentro de la organización, sino también a las personas fuera de la organización que pueden verse como clientes, como ciudadanos que son usuarios de nuestros sistemas y también proveedores. Entonces, esa pregunta que tú mencionas es súper importante e incluso siento que viene a empatar muy bien con una cosa que nosotros también hablábamos hace un poquito, por ejemplo, que es, por ejemplo, los controles específicos que hay para seguridad en la nube y para protección de datos en entornos de cloud. Normalmente las entidades públicas adquieren servicios de terceros. Esos servicios también muchas veces se ven como servicios de nube, puede ser SaaS, PaaS, IaaS, etcétera. Y precisamente es necesario establecer unos controles específicos de cómo se está utilizando esa información también. Ahí creo que es importante y también siento que hay varias gestiones que se pueden hacer desde la gestión técnica hasta también una gestión contractual para entender cuál es información que nosotros vamos a compartir con esos terceros, cuál es el uso que nosotros vamos a dar a esos sistemas de esos terceros y de esa manera también, pues digamos, nosotros identificar qué puede pasar. Por ejemplo, y de nuevo, pues no es por hablar mal de nadie, pero probablemente ustedes recordarán que hace 2 o 3 meses hubo como un outage, como un apagón, por decirlo así, masivo en muchos servicios porque hubo una falla en unos data centers de AWS en Estados Unidos y eso hizo que los servicios de muchas empresas quedaran indisponibles. Entonces, digamos, por ejemplo, ese es un caso en el que hay un evento que genera ese impacto negativo sobre un proveedor de terceros, tanto entidades públicas como privadas y demás, y termina generando un impacto que afecta la operación de esos actores. Entonces, ahí también es importante tener en cuenta estas consideraciones y también tener en cuenta controles cuando esos servicios que nosotros estamos usando también garantizan la disponibilidad de nuestros propios servicios. Espero tengamos haber aclarado con eso también un poquito. Ahora, cuando nosotros hablamos del riesgo, nosotros fundamentalmente podemos hacer 4 cosas. Entonces, ya hicimos la tarea, sabemos cuáles son nuestros activos, sabemos cuáles amenazas hay, hemos identificado cuáles son las vulnerabilidades dentro de nuestra organización. También hemos hecho la tarea antes de armar nuestra matriz de riesgos, los hemos priorizado, ya sabemos cuáles tienen mayor gravedad, mayor impacto, cuáles tienen mayor probabilidad, cuáles menos, y hemos organizado todo esto. Y ahorita nosotros tomamos es la decisión de qué hacer con eso. Entonces, en últimas, lo que vamos a armar acá es algo que se llama un plan de tratamiento de riesgos, y a lo que se refiere es que nosotros vamos a decir qué vamos a hacer con cada uno de esos riesgos. Lo primero que podemos hacer es mitigar el riesgo. ¿Eso qué quiere decir?
vamos a implementar controles técnicos organizacionales, como esas políticas que yo les contaba, para reducir ya sea la probabilidad de que ocurra el evento o el impacto si llega a ocurrir. Esto, digamos, es normalmente lo que se suele hacer en estos modelos, identificar esos controles para poder mitigar cualquier eventual riesgo. Otra cosa que nosotros podemos hacer es transferir el riesgo. Es decir, yo sé que esto puede pasar, sé que hay una probabilidad de que pase, sé que va a tener un impacto, sin embargo, no lo asumo yo, sino que voy a hacer que ese riesgo lo asuma un tercero. ¿Cuál es la manera más usual de hacer esto? A través, por ejemplo, de contratos de seguros. Entonces, ¿cuál es la idea de un contrato de seguros? Que en caso de que le pase algo a un activo que yo he asegurado, la aseguradora me va a tener que dar un dinero a mí, ese dinero a mí me va a servir para recuperar mi activo, etcétera. Pero ahí lo que yo estoy haciendo es decirle, mire, si pasa algo con esto, la pérdida no la voy a asumir yo, sino que la va a tener que asumir la aseguradora, que me va a tener que pagar a mí eh, precisamente esa póliza en caso de que llegue a pasar algo. Naturalmente, pues lo que yo voy a hacer es contratar la póliza, pagar unas primas, etcétera, pero ahí lo que estoy haciendo es diciendo, el riesgo no lo asumo yo no voy a tomar un control, sino voy a tener em, voy a tomar un seguro y el seguro me va a responder si llega a pasar algo. El otro tema que podemos hacer es simplemente aceptar el riesgo, es decir, sé que hay un riesgo, pero no voy a hacer nada, ya sea porque no lo puedo controlar eh, o porque el costo de controlarlo supera el impacto que podría llegar a tener. Entonces, digamos, por ejemplo, como el ejemplo del meteorito. Yo podría hacer algo para intentar mitigar el impacto del meteorito, sí. Yo podría pronto hacer un búnker debajo del edificio. Entonces hago mi búnker, lo lleno con placas, mejor dicho, de titanio, todo lo demás. Aguanta, mejor dicho, hasta bombas nucleares. Eso lo puedo hacer, sí, va a ser costosísimo. eh, e igual la probabilidad de que llegue a pasar sigue siendo bajísima. Entonces, como que el costo de construir el búnker versus no hacer nada, como que parece mejor no hacer nada. Entonces, puede ser también que yo decida simplemente aceptar el riesgo. Otra cosa que yo puedo hacer es evitar el riesgo, es decir, identificar que una actividad es riesgosa o un proceso que genera un riesgo y simplemente eliminarlo, decirlo, no lo voy a hacer. Entonces, por ejemplo, volvamos a nuestro ejemplo de nuestro data center, está en un edificio, pero en mayo llueve mucho, se me inunda y se me puede dañar mi equipo. ¿Qué puedo hacer para evitar yo el riesgo? Pues simplemente sacarlo del sótano y pasarlo al tercer piso. Entonces, en el tercer piso, yo sé que cuando llueva va a ser difícil que la inundación llegue hasta el tercer piso, entonces no le va a pasar nada si yo lo muevo al tercer piso. Entonces, ¿ahí qué hago? Cambio un proceso, que simplemente donde tengo colocado mis servidores y con eso, pues digamos, también logro evitar ese riesgo. Otra cosa importante de los controles, acá ya saliéndonos un poquito de la ISO 27005 y pasando a la ISO 27002, que es la que establece los controles, nosotros tenemos cuatro tipos de controles. Controles organizacionales, que eso ya los íbamos hablando hace un rato. Políticas de seguridad, clasificación de la información, relación con proveedores, gestión de incidentes. Son sobre todo normas, protocolos, procedimientos, procesos que nosotros colocamos dentro de nuestras organizaciones para saber qué hacer en distintos escenarios. Está la parte que tiene que ver con personas, que también lo alcanzamos a hablar, que sensibilizar a las personas, concientizar a las personas, capacitar a las personas. Esto que nosotros estamos haciendo hoy, de alguna manera, precisamente construye sobre esos controles que están relacionados con las personas. También hay controles físicos, que son controles de acceso a instalaciones, que buscan proteger equipos, áreas seguras, etcétera. Entonces, por ejemplo, volviendo a nuestro ejemplo del data center que ahora está, de nuestro servidor, que ahora está en el tercer piso y no en el sótano, eh, como lo movimos, ahora decimos que vamos a ponerlo detrás de una puerta con llave o detrás de una puerta que uno necesita entrar con la huella dactilar o algo por el estilo. Entonces, tenemos un control físico, es decir, que las personas físicamente no pueden entrar a donde están nuestros equipos, nuestros sistemas de información, y después tecnológicos, que es tal vez donde ya hablamos más de lo que pensamos en ciberseguridad, ¿no? Temas, por ejemplo, como ustedes dicen ahorita, de encriptación, temas, por ejemplo, de firewalls, temas de soluciones de ciberseguridad, temas de backup, segmentación de redes, etcétera, etcétera, etcétera.
ahorita un poquito como para complementar esa conversación, eh, para complementar esa conversación. Me parece importante como complementar con quién encontró el BID y quién encontró la BEA respecto al estado de madurez de Guatemala en términos de ciberseguridad, porque creo que eso también nos sirve para entender un poquito qué está pasando, digamos, en esa conversación a nivel estado, digamos, de lo que está ocurriendo en el país. Como les digo, este reporte es más bien nuevo, salió hace mal contados 6 meses, y fundamentalmente lo que hace es mirar qué tan preparado está Guatemala como país respecto a las cuestiones de ciberseguridad y busca establecer un diagnóstico sobre, ay, un diagnóstico sobre esto. Uy, no sé qué acaba de pasar. Perdón, que creo que no sé qué pasó. No sé qué pasó, pero creo que me han quitado el permiso de presentar. Pero ahí me están escuchando, están pudiendo ver mi pantalla y todo, ¿verdad? Ah, listo, perfecto. No tengo ni idea qué pasó. Nos están hackeando. Mentiras. Toco madera. Listo, entonces, como les decía, este documento Hola fundamental. Germán, ¿cómo estás? Te Hola, saluda ¿cómo estás, Miriam. Miriam? ¿Cómo te ha Perdón, ido? nadie te está hackeando, lo que pasa es que me pusieron como anfitrión a mí y entonces por Ah, eso ok, te ok, saliste un ok, segundo, ok, pero todo bien, ok. todo está en orden, no te preocupes. Ah, no, no te preocupes, yo sí dije, uy, no. Pues qué Todo chistoso bien, todo sería bien. que se nos metieran al Zoom en plena, Imagínate, en plena clase de ciberseguridad. cabal, pero no, todo bien, vamos en orden. Listo. No te Continúa, preocupes, muchas gracias. gracias, Miriam. Uy, qué susto. Que eso pasó en algún momento, ¿se acuerdan? Cuando estábamos arrancando la pandemia, que se ha puesto de moda esta vaina de hacer Zoom bombing, que la gente buscaba links de Zoom que no estuvieran con clave y se metían a trolear y a hacer cosas. Yo me acuerdo que hubo uno muy famoso acá en el Congreso de Colombia, digamos, y siento que vale la pena como decirlo, porque eso pasa en cualquier lado, o sea, si uno no está atento, pasan cosas curiosas. Y yo me acuerdo que una vez lo que pasó era una sesión del Congreso, no me acuerdo si el Senado o la Cámara de Representantes, pero en ese momento pues el Congreso estaba sesionando por Zoom y alguna persona se logró meter y empezó a poner como una película porno mientras estaban sesionando los congresistas. Entonces, un momento un poco incómodo, pero de nuevo, pues, o sea, creo que simplemente muestra como una cosita, como ponerle un código de la reunión, pues puede servir, por ejemplo, para evitar ese tipo de cosas que pasaban, siento yo, especialmente en la pandemia. Eh, digamos, acá volviendo con esto, entonces, ¿qué es lo que nos dice el BIT y qué es lo que nos dice la OEA? Como les decía, ahorita quería echarles el cuento de ISO 27001, 27002, 27005, cuáles son los controles, cuáles son los riesgos, qué es una vulnerabilidad, una amenaza, cómo lo pueden clasificar, bla, bla, bla. Ahorita aterricemos en Guatemala. Entonces, ¿qué nos dice el BIT y la OEA? Guatemala tiene un nivel de madurez en gestión de riesgos debajo del promedio regional y eso sobre todo tiene que ver con que no hay, que no hay procesos que estén estandarizados y formalizados en la mayoría de las instituciones públicas. Y esto a mí, digamos, no, o sea, siento que siempre es antipático llegar a decirle a la gente que no está haciendo las cosas bien, pero siento que más bien esto es algo que es una oportunidad de mejora bien interesante y que tiene que ver con lo que nosotros charlábamos hace un rato, y es establecer esos procesos y estandarizar esas políticas y esos medidas que se van a tomar desde lo organizacional en sus entidades no es muy costoso. Tampoco es algo para lo que ustedes vayan a necesitar sacar una ley, no es algo para lo que vayan a necesitar ustedes sacar, mejor dicho, cambiar la constitución, sacar un decreto. Muchas veces esto es simplemente un reglamento interno, tal vez dependiendo de cómo funciona la entidad en la que ustedes están. A veces los reglamentos tienen que salir como un acto administrativo, a veces es simplemente un documento interno. Y eso es algo que, si quieren ustedes, ahorita, mejor dicho, ahorita van ustedes, almuerzan rico, vuelven a la oficina y dicen, venga, es que yo estuve ahorita en una clase con este man, Germán, que me dijo que de pronto tenía sentido que comenzáramos a hablar de cómo va a ser nuestra política, por ejemplo, para clasificar los correos que nosotros mandamos, o cuál va a ser nuestra política para mirar cómo es el uso
de dispositivos, ¿no? ¿Qué pasa si yo uso un dispositivo de la entidad o si yo el dispositivo mío personal? Y todas esas cosas empiezan a mover esa conversación y creo que ahorita lo que dijo Oscar, estoy absolutamente de acuerdo, es todas esas políticas, todas esas conversaciones como organizacionales, en últimas le llegan a las personas que dicen, ah, pues sí, ¿no? Yo no había pensado en eso, tiene sentido hacerlo así. O de pronto acá me estoy exponiendo con mi contraseña 1 2 3 4 5 6 7. Entonces, la concientización se vuelve importante. Y siento que y yo se los decía hace un rato, siento que ese rol de ustedes como campeones dentro de sus organizaciones, como catalizadores, como propagadores de todas estas ideas, se vuelve súper importante porque, y eso digamos, no sería correcto decirlo, es un desafío que tienen muchos países de América Latina, es más, la mayoría de países de América Latina, incluido por ejemplo el mío, Colombia, y es que no necesariamente tenemos unos marcos institucionales muy claros respecto a ciberseguridad, respecto a protección de datos y respecto a gobernanza de datos. Eh, es un poco qué quiere decir que que el trabajo que se puede hacer desde las entidades y desde cada uno de ustedes es enorme, porque entonces son ustedes los que pueden comenzar a llevar las conversaciones sobre, bueno, cómo vamos a tratar estos datos, cómo vamos a manejar nuestros temas de confidencialidad, qué va a pasar con los dispositivos, vamos a establecer una política, digamos, de contraseñas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas son cosas que ustedes pueden llegar a hacer hoy. Y mientras tanto, que siento que también es importante llevar esa conversación, hacer entender al liderazgo de sus organizaciones, de nuevo, al ministro, al viceministro, al director, al gerente, etcétera, que estas son conversaciones importantes, porque en últimas lo que nos estamos jugando es ser víctimas de ataques que van a afectar nuestra infraestructura, que van a costar dinero, que van a costar confianza del público, y eso pues es pues son unos costos que lo decíamos hace un rato, a veces el impacto es difícil de estimar financieramente, pero pues está ahí y genera, digamos, cala también en la percepción que las personas tienen de sus instituciones. Algo que también menciona el documento es el tema de la necesidad de mejorar la coordinación institucional, particularmente en lo que tiene que ver con compartir inteligencia de amenazas y coordinar respuestas a incidentes. Particularmente, eh, uno de los desafíos grandes que suele haber, y lo digo también precisamente porque, por ejemplo, es una conversación que nosotros estamos teniendo en paralelo en otros de los cursos que estamos dando también con los colegas con los amigos de Red Ciudadana, es el tema de la cuestión de interoperabilidad, es decir, cómo logramos que los sistemas, las distintas entidades del Estado puedan hablar entre sí, puedan hablar el mismo idioma, por decirlo así. Es mucho más difícil de lo que suena. Y siento que también una parte que va pegada a esa conversación no es solamente cómo hacemos que los sistemas de información hablen entre sí, entre entidades, sino también cómo nosotros en el sector público podemos comenzar a compartir información sobre amenazas, sobre incidentes, y compartir sobre todo ese conocimiento entre las entidades y poder coordinarnos a través de eso. Y de nuevo, esto no es un desafío exclusivo de Guatemala, me atrevería a decir que es un desafío fundamentalmente de toda la región. Tal vez Chile pues está liderando el tema con su Agencia Nacional de Ciberseguridad, la ANSI. También hay unas conversaciones interesantes en Perú, hay unas conversaciones interesantes en Ecuador, hasta acá en Colombia, pero la coordinación suele ser un desafío grande y siento que eso es algo también en lo que uno puede incluso comenzar a trabajar necesariamente. eh, Sin que haya una ley, simplemente pueden ser unos acuerdos de cooperación entre las mismas entidades. Incluso, por ejemplo, utilizando la figura del CERTO, del CECIRT Nacional, para poder tener esas conversaciones y que sea, qué sé yo, como una suerte de mesa o comité interinstitucional o como le quieran poner, que se dedique a compartir información en el cual ustedes puedan sentar a los equipos de TI, a los equipos de seguridad de información, a los CISOs de las entidades a hablar sobre qué están viendo, qué está pasando. Y algo que es fundamentalmente una amenaza a nivel América Latina, y me atrevería a decir casi que el mundo, es el tema del ransomware. Cada vez estamos viendo que este se está convirtiendo en, digamos, el malware pues, preferido de los atacantes. Está atacando infraestructuras críticas, está atacando servicios ciudadanos, empresas públicas, empresas privadas, perdón, entidades públicas. Entonces ahí también empieza a haber unas conversaciones, digamos, también importantes de tener en cuenta.
¿Cuáles son algunos desafíos que también no son exclusivos de Guatemala, sino me atrevería a decir yo, fundamentalmente toda la región? Es, de un lado, la escasez de talento especializado, por eso siento que tener estas conversaciones se vuelve especialmente importante, generar, como ustedes ahorita muy bien decían, esa conciencia, esa sensibilidad sobre la importancia de todos estos temas. Uno que sí ya hablábamos, eh, uno que sí ya hablábamos con, con calma hace un rato y es fundamentalmente, fundamentalmente, pues todas las entidades tienen limitaciones en su presupuesto, también por supuesto las entidades públicas no son la excepción, entonces eso hace que sea difícil también hacer las inversiones necesarias. Y por último, el tema que hablábamos desde el principio de nuestra sesión, por ahí el primer día, de la cultura de ciberseguridad y cómo los distintos actores están coordinados, listos, pues prestos para charlar y conversar. eh, Em, entonces, digamos también, eso creo que también es importante como tenerlo en cuenta. Y precisamente pues lo que nosotros estamos haciendo ahí, creo que sobre todo le pega esa parte de generar esa cultura entre nuestras organizaciones. Y ahí, por supuesto, quienes están en el centro de esa conversación, esos catalizadores, son ustedes. Acá hay unas preguntitas. Entonces, volvemos a vulnerar las plataformas institucionales, así es. Hay unos desafíos ahí bien especiales. Lamentablemente tenemos una cultura reactiva hasta que no pasa algo grave en alguna plataforma institucional. No se tomará con la seriedad del caso, sí. Creo que eso era algo que nosotros incluso hablábamos en la primera sesión. Muchas veces los grandes impulsos, y no solamente países en América Latina, sino en Europa, incluso también en Estados Unidos, por meterle, digamos, el esfuerzo y meter la carne en el asador en estos temas de ciberseguridad, vienen de que han sufrido un ataque muy grave. Por ejemplo, eso también es importante, ¿no? Por ejemplo, cuando pienso en Estados Unidos, lo que pasó con el tema de la Colonial Pipeline y cómo eso tiene unos efectos cómo tuvo unos efectos sobre los precios de energía en Estados Unidos y todo lo demás. Acá nos preguntan también qué países están en la vanguardia en seguridad cibernética. En la región creo que alcanzamos a hablarlo la vez pasada cuando estábamos mirando el índice de ciberseguridad de la UIT. Creo que poco sorpresivamente quienes en las Américas quienes lideran la conversación pues son Estados Unidos, y por ahí cerca también está Canadá, pero también está Brasil, Ecuador también está relativamente avanzado y lo que hablábamos era que casi todos los países estamos en un poco como en la mitad para atrás, ¿no? Que se acuerdan que nosotros decíamos que se ponían del 1 al 5 siendo el 1 lo mejor y el 5 lo peor, y casi todos los países estamos como ensandwichados, por decirlo así, entre el 3 y el 4. Ahí, digamos, por ejemplo, Colombia está de 3, si no me falla la memoria, en ese nivel 3. Eh, y también, pues digamos, la razón de ser de toda esta explicación que yo les daba a ustedes ahorita era precisamente pues pensar a hablar y a tener estas conversaciones de cómo tener unas buenas prácticas para el sector público. Como les decía, la idea de estas capacitaciones era tener una conversación un poco más al nivel, digamos, como organizacional, un poco más estratégico, no tan operativo, y qué cosas podemos comenzar a hacer. Y de nuevo, son temas para los que no necesitamos una ley, no necesitamos un decreto, no necesitamos nada, es simplemente comenzar a hacer el trabajo para implementar y adoptar ISO 27001, que es fundamentalmente el estándar que utilizan la mayoría de las organizaciones para temas de seguridad de la información. Apostarle también en el marco de eso, hacer una gestión continua de riesgos, hacer también capacitación del personal, socialización, sensibilización con el personal, comenzar a pensar sobre todo cuando estamos adquiriendo servicios, cuando estamos adquiriendo tecnología, toda la cuestión de seguridad por diseño, como desde los sistemas mismos y desde los procesos mismos ya hay medidas de seguridad puestas en lugar, cosas como por ejemplo el Zero Trust, cuando estoy haciendo compras con proveedores y demás. Y también, que esto, como les decía, es tal vez la parte que en términos de inversión cuesta menos dinero, o sea, no implica hacer unas grandes inversiones en tecnología, pero sí implica unos grandes esfuerzos
en, en, em, como en gestión de personal, pues en gestión humana, por decirlo así, que es precisamente definir cuáles son los roles, cuáles son los responsables, quién le reporta a quién si pasa algo, y de esa manera también gestionar y articular a esos líderes, al high management, a la dirección de las entidades, también con las personas que están en el día a día, con todo el tema de seguridad de la información. Esto era un poquito lo que quería contarles. Esta era una actividad que quería que hiciéramos, pero creo que nos extendimos un poquito. Igual, si quieren, se las dejo ahí. Si quisieran también tomarles una foto, yo después les puedo mandar también la presentación con Julio y con Miriam con todo el gusto. Pero de pronto algo que ustedes podrían hacer, no necesariamente como una tarea, porque poner tareas me parece un poco antipático, pero de pronto algo que ustedes podrían hacer con lo que hablamos ahorita es, piensen, por ejemplo, en su entidad. ¿Cuáles son los activos de información que guarda su entidad, ¿no? ¿Cuáles son los datos, los sistemas, las personas, los procesos? ¿Qué amenazas podría sufrir su entidad? eh, cuáles vulnerabilidades tiene ustedes conocen, ¿no? De su entidad, cómo pueden evaluar ese riesgo en base a eso, cómo se podrían tratar esos riesgos, se mitigan, se transfieren, etcétera. Y de pronto hacer como un ejercicio, si quieren, como para ustedes, de pensar cómo eso puede estar en su respectiva entidad y también, como les decía, siento que precisamente en un contexto como el de que nosotros estamos, eh, se vuelve importante también esa apuesta a los estándares, ¿no? Y esa apuesta a los estándares como unas mejores prácticas, como unas buenas prácticas adoptadas, que están aceptadas internacionalmente y que actores, perdón, y que actores a lo largo y ancho del mundo, pues digamos, se están implementando y utilizando en sus respectivas entidades. Ahí me parece, simplemente ya para dejarlos que nos quedan 2 minutos y veo que Mario puso una pregunta que me parece tan, bueno, un comentario que me parece muy interesante. Entonces Mario nos dice, en Guatemala, si no existe una ley marco de seguridad con enfoque regulación, tal cual como el modelo de gobernanza, como el de Chile, es difícil que se integre en la administración pública, dado que el funcionario se rige solo lo que la ley le obliga. Por tanto, es complejo, perdón, generar disposiciones dispersas en dicha materia sin una ley marco, especialmente si no se tiene la competencia técnica ni regulatoria. Yo siento que es muy importante lo que está diciendo Mario, porque efectivamente es así, ¿no? Digamos, los funcionarios públicos están sujetos al arbitrio de la ley, las competencias que la ley le da, y siento que acá un poco como yo suelo hacer el buy-in, como yo trato de vender el tema cuando me responden es esto, que estoy de acuerdo, es así, piénsenlo también, digamos, un poco en clave de cuáles son los objetivos últimos de la administración pública y de la función pública, que es precisamente pues, materializar los derechos de la ciudadanía que se encuentran consagrados en la Constitución y en la ley. Y si ustedes lo miran, muchos de esos derechos no pueden materializarse si la información de los ciudadanos no se encuentra adecuadamente protegida. Y también no pueden materializarse si los sistemas de información de la administración pública no se encuentran protegidos. Entonces, digamos, lo que les voy a decir no será nada misterioso. En la administración pública, nosotros tenemos unos objetivos de eficiencia, nosotros tenemos unos objetivos de maximizar la cantidad de personas que pueden acceder a servicios públicos. Y si nuestros sistemas por X o Y razón no quedan disponibles, por ejemplo, porque tuvimos un incidente o porque hemos sido víctimas de una amenaza, eso nos saca de sistema y eso termina afectando los derechos de los ciudadanos. Yo estoy de acuerdo que es muy importante la conversación de una ley de ciberseguridad y ojalá también todas estas conversaciones sirvan para avanzar en esa dirección y para avanzar en generar esa conciencia pública de la importancia de tener una ley de ciberseguridad, no solamente en Guatemala, sino también en Colombia, sino también en Panamá, sino también en todos los países de la región. Y a través de eso, no solamente generar una protección a nivel nacional, sino también una cooperación regional de ciberseguridad. Pero yo creo que mientras eso ocurre, que creo que no es un misterio para nadie, los procesos
de trámite legislativo no pasan en una semana ni en 2 semanas, sino suelen ser procesos de años. Sí siento que vale la pena intentar apostarle e intentar y comenzar a hablar a estos temas de estándares y a estos temas, por ejemplo, de por qué no pensar en una implementación de ISO 27000 y de comenzar a hablar de esos estándares y esos controles. Siento que si bien estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Mario y estoy absolutamente de acuerdo con la importancia de que Guatemala y Colombia y todos los países de la región tengamos una ley de ciberseguridad, creo que también es importante pues apostarle a trabajar con lo que tenemos también, ¿no? O sea, siento que algo que nos caracteriza a nosotros, los latinoamericanos, es que somos muy inventivos y somos muy buenos para encontrar maneras de hacer cosas con lo poco que tenemos. Y siento que acá también hay unas cosas interesantes para hacer. Creo que también Mauricio nos escribía también estar de acuerdo con el tema de Mario, de acuerdo, y también un poco hablando de se puede comenzar a hablar y se puede comenzar a charlar el tema de la ISO. Yo creo que para no robarles más tiempo, porque sé que ustedes pues ya deben estar con hambre y con ganas de almorzar, así que simplemente, de nuevo, como siempre, agradecerles infinitamente por su tiempo, agradecerles infinitamente por por este tiempo que le dedican a mirar el tema de ciberseguridad, a charlar de ciberseguridad. Yo creo que el rol que cada uno de ustedes juega dentro de sus organizaciones es importantísimo. Como les decía, ustedes son los champions, los líderes que están llevando las conversaciones en sus entidades, así que para mí no solamente un gusto, sino un gran honor poder compartir estas horitas con ustedes. Estaré mandándoles entonces a nuestros colegas de Red Ciudadana nuestra presentación. Les voy a mandar también el estudio del BIT y de la OEA. Y nada, simplemente agradecerles infinitamente, desearles buen provecho, que tengan un muy feliz almuerzo y la semana que viene nos vemos esta vez con Emanuel. Que estén muy bien y les mando un gran abrazo virtual. Cuídense mucho.